Universidad San Ignacio de Loyola y hoy día vamos a comentar las películas Asumare y En la boca del lobo. Los integrantes del grupo son Leonardo Sánchez, Diego Cirilo, Mónica Castañeda, Nicole Ceballos, Sergio Birruta, Ángeles Trinidad, Claudia López, Gabriela Lázaro, Fiorella del Valle y Lucía Barrera. Ahora vamos a tratar las dos películas que hemos visto cada uno de los integrantes, que es Asumare y En la boca del lobo. Y vamos a empezar con En la boca del lobo, con el tema del abuso del poder. Como ustedes han visto en la película, hay un abuso del poder por los militares, ya que ellos se querían imponer ante la población para poder recibir apoyo. Entonces, ¿qué pasajes de esta película ustedes pueden recordar en el cual los militares abusaron de su poder? Una fue que yo recuerdo es cuando fueron a hablar con el alcalde del pueblo y le obligaron, le dijeron que tenía que decirle pues toda la información que él sepa, y como él no sabía nada, dice: yo conozco a una persona que sabe, ¿no? Pero yo te voy a dar toda la información, que yo no soy terrorista, no soy sendero, y que te voy a dar toda la información, pero literal, o sea, le intimidaba al alcalde para que le suelte una cierta información y lo amenazaba, pues. Si no me dices nada, significa que estás del otro equipo. A eso me refiero. Otro ejemplo claro sería la violación por parte de Gallardo a Julia, que es un claro ejemplo del abuso de poder, porque incluso él trata de justificar de que él, siendo militar, de que la chica era una chola, de que llevaba 3 meses sin estar con una mujer por estar en la milicia. Trata de justificar ese lado, trata de justificar su agresión por ser simplemente un militar o por la situación, simplemente por eso. claro. Bueno, otra de las cosas que se puede plasmar en la película es cómo los militares no hacen su trabajo por vocación, sino más que todo se enfocan en querer ascender de cargo. Y otro ejemplo que se da en la película es una de las escenas en donde los militares entran a la casa abusando de su poder y, por ejemplo, hay una persona de edad y que hace artesanías de Ayacucho y los militares desean robarlo y llevárselo, o cuando los militares también desean tratar a las personas como si no fueran humanos, los tiran por ahí, y eso es otro ejemplo de abuso de poder. Claro, o sea, sí, definitivamente esta película refleja una realidad, ¿no? Una realidad que vivieron las personas del pueblo, ¿no? Que eran abusados en todo tipo de aspectos, ¿no? Tanto de violaciones, robos, por parte de los propios militares, ¿no? Que no es que estaban ahí por protegerlos, sino por querer, por interés personal en realidad, ¿no? Una realización personal, autorrealización. También podemos ver que cuando ellos piden, por ejemplo, apoyo del centro de mando que se ubicaba en Huamanga, que es la capital de Ayacucho, ellos no reciben, por ejemplo, la comida, no reciben las municiones para poder seguir combatiendo, y también ahí podemos ver que hay una falta de apoyo por parte del Estado en lo que era la violencia política, ¿no? Además, también se encuentra el tema de la globalización, que como ustedes saben, no habían los suficientes recursos, por ejemplo, para poder comunicarse entre ellos, no tenían radios, siquiera a larga distancia, no sé cómo se llamarán eso. Ajá, exacto, entonces no lo tenían a pesar de que ellos eran militares. cuando acá en Lima sí había eso. Claro. Ya Claro. sabemos. La realidad, disculpa, era totalmente diferente. O sea, ya sufrían por sobrevivir por la parte de los militares y del pueblo, mientras que acá era otra realidad. O sea, no sentían nada porque eso estaba, como bien lo mencionamos, en unos pueblos más allá de Ayacucho. Los pueblos rurales, o sea, una vez más nos damos cuenta que Perú es un país centralizado Ya ves. y solamente se basa acá en Lima. Sí, que está centralizado de por sí y hasta ahora sigue igual. Exacto. Tenemos el mismo problema. Ahora vamos a pasar a la otra película, que es Asumare, que de una manera ha logrado coincidir en tiempos con En la boca del lobo, porque se ha llevado a cabo también en los años 80, y como lo mencionaba mi compañera, pues en Lima se vivía otra realidad, y en la sierra, más que nada en Ayacucho, por toda esa zona, se vivía otro tipo de realidad, en la cual ellos tenían otra forma de vida, y acá pues era una vida más acomodada, estaba el tema de la música de los 80, y todas esas podría cosas. incluso decir de que Lima podría, por un lado, haber estado privilegiada por ser costa. Incluso en las zonas del norte
en la zona costera norte, no se sintió lo que es el terrorismo. Y bueno, después, a finales de los 80, inicios de los 90, es cuando el terrorismo llega a Lima. Pero después de todo eso, y viendo una película ambientada en los 80, principios de los 90, no se ve ningún tipo de terrorismo. O sea, la persona cuenta su vida, pero no hay ninguna anécdota en la que él haya vivido o haya sufrido por el terrorismo. Claro, porque todo se centra más que nada en la sierra. Y pues, Eso es con respecto a la con otra respecto, película. claro, a la otra película, ¿no? Entonces eso más en la sierra. Y pues tú comparas y ves la gran diferencia. Mientras que allá se podría decir combatía, Claro. acá estaba como que con el racismo, la discriminación. Viviendo la buena vida, porque como ustedes saben, muchas de las personas de la sierra escapando del terrorismo vinieron a sentarse acá. Migraron. Entonces ahí es cuando empieza también el tema de la discriminación, porque hay muchas personas que se asientan en los conos. Entonces, estando en los conos, pues también hay gente que es propia de Lima, pero no tiene los suficientes recursos, pues viven en esos lugares, sin embargo tienen como que adjetivos peyorativos hacia esas personas. Como vemos cuando Cachín se junta con sus amigos, tienen sus adjetivos, ¿no? Que es el negrito o bueno, el sambo, no lo sé. ¿Qué otras cosas ustedes recuerdan de la película que podemos resaltar? Cuando Cachín se va a la playa, y se encuentra con otras personas, y nos damos cuenta de que eran diferentes tipos de personas, y la falta de identidad cultural, puede ser eso. Claro, o sea, más que todo ellos buscaban imitar a las personas platudas, ¿no? De o de clase alta. sociedad, ajá, exacto, de clase alta, y no se parte de aceptaban ellos. como ellos eran. Sí, claro, como exacto. Cachín, ¿no? Que quería, se ponía cosas, ¿no? Pasa de dental para parecer un surfer, para que las chicas, no sé, lo miraran mejor y no crean que pues su clase social era más Pensaban baja. que esas ciertas características iban a hacer que él se parezca a los de la clase alta. Y a ser Lo- aceptado. Y a que se ser la aceptaba. aceptado. Claro. Tanto así que hay una parte de la película donde como que se aleja de sus amigos o hace que no los conocen, porque está andando con una flaca con una chica se puede decir de clase A, ¿no? Y para que no se entere que él, en otras palabras, es pobre, se aleja de sus amigos, no les habla o los ignora Les miente, cuando también les miente. les miente cuando está con la chica, ¿no? Claro, le dice que estoy en un colegio súper caro de Lima, cuando no era cierto. Claro, o sea, aparentemente suena algo gracioso, entre comillas, pero algo es- que puede divertir, pero o sea, dentro de sí es un complejo que tiene, ¿no? Es un complejo de querer ser alguien, entre comillas, en la vida, o ser algo y ser reconocido. Pero no ser alguien en el tema de los estudios, porque como hemos visto, él postuló 2 veces, sin embargo no llegó a ingresar. Y en un momento de la película pasa otro pasaje y dice de que lo único que le interesaba era entrar a las fiestas de Miraflores. Y como ustedes saben, pues en Lima Miraflores es wow, lo máximo. Entonces, Bueno, claro, era lo máximo en ese entonces. Y por eso es de que esas personas querían ingresar a estos lugares para poder tener contacto con ese tipo de realidad, ¿no? Sí, justo por eso pienso que esta película representa bastante racismo de acuerdo de los prejuicios de las clases, diferentes clases. Dice que, por ejemplo, lo que dijo mi compañera Nicole, que no le importaba ingresar a una universidad, sino que quería estar en esas fiestas de Miraflores, son algunos prejuicios que plantea como características que van de acuerdo a las personas de clase baja y de la misma manera de las clases altas. O sea, Incluso quería- él lo admite porque en una parte él dice, yo no estaba interesado en ingresar, a lo que sí quería ingresar eran a las fiestas de Miraflores. Él lo admite, sabe que... Yo creo que eso también es una realidad que se vive hoy en día cuando las personas de provincia llegan a Lima, con tal de ser aceptadas, no sé, tratan de imitar la forma de hablar, la forma de vestirse o quieren aparentar una realidad que en verdad no es de ellos, ¿no? Pero todo para ser aceptados. Bueno, creo que actualmente ya es de menor magnitud, pero antes sí, cuando hubo la inmigración y todo eso, es lo que creo que básicamente exigía la sociedad, que tú llegaras y para ser parte de ella tenías que comportarte como sus integrantes. O sea, los que migraban aquí querían imitar lo sociocultural
Se podría decir de las eso. otras personas para ser aceptada, y porque ya había la discriminación. Entonces, También analizando los escenarios que hemos visto en ambas películas, podemos darnos cuenta de que hay varios elementos clave, ¿no?, que hay en cada lugar. Por ejemplo, en la casa de la señora podríamos ver de que había, por ejemplo, esos tipos de negocios donde había, por ejemplo, ella vendía sus cosas a una usurera y tenían cosas de la época, ¿no?, las cuales no habían en la sierra. Habían como radios, teléfonos, televisores, y digamos que cada uno vivía diferentes realidades, eran como dos mundos totalmente distintos. ¿Qué más pueden decir al respecto? Es que en sí eran mundos distintos, porque en uno llegaba la tecnología, Globalización. el otro no, esos aspectos más que todo. Claro, por lo mismo de que el Perú está centralizado en Lima. Entonces, todo prácticamente lo que le interesaba al gobierno estaba en Lima, más no en lo que estaba pasando de repente en las zonas rurales, en la zona andina, en este caso como en la Boca del Lobo que estaba sucediendo en Ayacucho, ¿no? Porque la centralización se encontraba en Lima y ver de que nadie, o sea, no reciben ayuda de nadie del Estado, ¿qué más que? Y que viene un grupo a decirte de que no, yo voy a cambiar esto, si tú me apoyas, todo esto va a ser diferente. Y yo creo que, en mi caso, si yo me hubiera encontrado ahí en esa misma situación de ellos, yo quizás sí los hubiera apoyado. Porque viendo de que de los superiores no recibo nada y viene alguien que me dice de que si te unes a nosotros todo esto puede cambiar, pues creo que ellos se arriesgaron a que eso pase, pero bueno, ya vimos las verdaderas intenciones que tuvo este grupo Sendero Luminoso. Exactamente, y también si tratamos de ver por otra parte, ellos obligaban prácticamente también a la población a que se unan a ellos. En sí, la población no tenía de otra, ¿no? Prácticamente los únicos afectados aquí fueron ellos, porque venían los militares y decían, ¿me ayudas o te mato? Venía el grupo subversivo también, decían lo mismo, entonces era como estar entre la espada y la pared y no podías hacer nada. Y lo único que querías era sobrevivir. ¿Y qué hacías? Ayudar a ambos. Pero ya vimos cómo acaba eso. Terminaban muertos y con carteles diciendo soplón, eso te pasa por soplón, etc. ¿Qué más también podemos comentar respecto a lo que es identidad cultural? En la parte en la que están en la fiesta, ¿recuerdan ese pasaje? Están celebrando todos en la noche. Dan características de acuerdo a las personas de clase alta que dije que va de acuerdo con racismo, que supuestamente estas personas deben saber inglés y a diferencia de los de clase baja, ellos no saben, solo saben español, y ese es un ejemplo. Eso es con respecto a la película Sumari. Y con respecto a la otra película también hubo una fiesta, que fue una boda, y dos quisieron abusar de su poder, ingresando y quizás robando comida, porque eso es lo que buscaban mayormente. Pero al ver que la población se opuso a esto, ellos inventaron una gran mentira, lo cual ocasionó la muerte de 30 personas, o creo que muchas más. Y que fue todo en base a una mentira, porque dijeron, o sea, que le habían tirado una piedra. Todo fue por que- venganza. Sí, fue porque por el hecho de no dejarlo pasar, ya mira todo lo que inventaron y ocasionaron el miedo en todo el pueblo. También, quisieron sí. abusar. Lo que también leí también, aparte en otra fuente de internet también, lo que busqué, fue que mayormente las muertes fueron más de los militares, de parte de los militares, que estos grupos de terrorismo. Claro, porque lo que más buscaban los grupos subversivos eran reclutar gente para así tener mayor poder atacar a la población, al gobierno, ¿no? En este caso. Además, si nos damos cuenta, en la película nunca se muestra a ningún miembro de Sendero Luminoso, más que una persona, pero en sí algunos dicen que es, otros no, y como hablaba quechua, nadie sabe si En era o no general no era. se sabe, no se especifica quién fue. En realidad, Claro. yo creo que la película más se centra en una crítica hacia La al milicia. poder, hacia la milicia, ¿no? Es una crítica directa para decirle, mire, acá, bueno, Sendero es un grupo, ¿no?, peligroso, pero también la contraparte es que los propios militares no, digamos, actuaban de una manera también tan déspota con estas personas. No tuvieron un control. Claro, así como el comandante de la Roca, como atraparon ese día en la fiesta a muchas personas, a uno de ellos, como no lo entendía, como decíamos, no entiende porque habla quechua,
y este le escupió por tanto abuso que él le tiraba, él lo terminó matando. No lo terminó matando. Aunque no se muestra explícitamente, los militares tenían miedo. Eran 14 personas contra un grupo que la verdad no se sabía el número que era que era. Por eso es que también actuaban en forma para defenderse, o sea, matándolos. Pensaban que con eso ya se iba a solucionar y por eso hacían, o sea, no estoy justificando sus acciones, pero creo que también eso sería por parte de la milicia, ver cómo ellos pensaban en ese entonces. El problema es que tampoco estaban preparados para Sí, poder enfrentar falta ese tipo de educación para situaciones. O sea, venía alguien y les robaba las armas, se quedaban sin armas y con las armas que ellos deberían matar a los del otro grupo era al revés. O sea, se mataban. Claro, es que también no había recursos, ¿no? Como una persona campesina se puede defender ante personas que tienen armas, ante los militares, ¿no? Que están equipados, ¿no? Son personas que no saben porque toda su vida no han corrido peligro, no han simplemente vivido en el campo, tranquilos, con sus animales, con su familia, sin necesidad de tener que protegerse. Claro, la vida en la sierra se caracterizaba por llevar una vida pacífica, sin todos los problemas que había en Lima, en la ciudad, pero bueno, de todo esto se vio afectado por la aparición de distintos grupos terroristas. Y volviendo al tema de las comparaciones, también como ustedes mencionaron dos tipos de fiestas. Ustedes han visto que hay distintas características que tienen ambas fiestas. Por ejemplo, la fiesta que se llevó a cabo en la sierra, que era en la Boca del Lobo, se puede ver a la gente bailando otro tipo de música, con otro tipo de instrumentos, incluso con otro tipo de vestimenta. En cambio, en la costa, ¿cómo era la fiesta? O sea, también tenía, digamos, otro tipo de... Lo característico de la costa, y existía discriminación, en cambio en la sierra todos, se podría decir, todos eran una familia, todos compartían, así no se conocían, bailaban entre todos, se veían y todos se defendían entre todos. Sus costumbres también son las mismas. Entonces, pero en las Muy fiestas que complejo. se llevaban a cabo en Lima, pues ustedes pueden escuchar la música. No es propia de Lima, o sea, no se escucha Claro, cebolla o algo así. Se escucha Tiene música que ver en mucho inglés, la- que vienen los grupos de Queen o los grupos de los 80. Pero si no sabes pronunciar una palabra en inglés, ya te miran mal, se te discriminan. Se burlaban. Claro, que se burlan. Ahí se puede ver claramente la alienación de... ¿no? La alienación de cada persona. No de las Claro. personas generalmente. Después de todo lo expuesto, podemos llegar a la conclusión de que se vivía en aquella época una guerra subversiva en el interior del país, mientras que en Lima había personas acomodadas que desconocían mucho de lo que se vivía en el interior del país. ¿Qué más podemos concluir? Se pudo identificar lo que es el abuso de poder por parte de la milicia hacia los pobladores que vivían en las zonas rurales, como se ve en la película En la Boca del Lobo en Ayacucho. Y por otro lado, ¿qué otra cosa podemos encontrar? La discriminación, el racismo, eso es claro ejemplo de ambas películas, creo que es la base también de ambas. Que en la actualidad ha bajado en grandes Claro. masas. Ahora ya no es tan visible eso, pero igual, siempre sigue Siempre existiendo. existe, está presente. Otro tema que se da es la globalización, que vemos en Asumare, la diferencia entre las provincias y Lima, también la centralización. Los aparatos tecnológicos que hay, las diferencias que mientras que unos necesitan algo, se contactan por ese medio de radio, los otros tienen teléfono, televisor, etc. A pesar de que las dos películas están ambientadas en la misma época. Y Solo en que el mismo diferentes. país, ¿no? Ajá, en el mismo país, pero solo que en diferentes... Realidades. Tiempos y ubicación también, ¿no? O sea, Ok. Diferentes realidades. Aquí se nota una falta de identidad cultural, de no saber a qué grupo pertenecer por cada... Eso también Claro, puede las ser. actitudes que muestran, por ejemplo, de los adjetivos que ponen a cada persona, ¿no? En el caso de La Boca del Lobo, quién era el sambo, quién era el que era, digamos, entre comillas, el cholo, quién La era chola. La exacto, chola. la chola. En el caso de Cachí también podemos ver como los adjetivos que tienen a cada persona, ¿no? Los surfers, la gente de la high o cosas así. Exacto. Entonces llegamos todos a esa conclusión. Sí, ¿verdad? sí. Bueno, Esos son los entonces puntos. eso fue todo por el video. Nosotros nos despedimos. Denle like y suscríbanse. Chao.